a un seminario más de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. En esta ocasión nos acompaña el doctor Amiel Nieto Torres, pero antes de que él nos haga su presentación, yo les voy a dar una muy breve biografía académica del doctor Nieto. Él estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó la maestría en Ciencias de la Tierra sobre riesgos por fenómenos naturales dentro del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Y asimismo el doctorado en Ciencias de la Tierra dentro del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM en vulcanología. Él ha realizado una estancia postdoctoral en el Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica y sus líneas de investigación están enfocadas al monitoreo multiparamétrico de volcanes activos, análisis y evaluación de riesgos geológicos, principalmente volcánicos, vulcanología física y modelación numérica, probabilística de peligros volcánicos. Tiene experiencia en el análisis y manejo de imágenes de satélite y sistemas de información geográfica para la evaluación de peligros geológicos y seguimiento de nubes de ceniza volcánica. Se ha especializado en la caracterización físico-química de las cenizas volcánicas y su impacto en sistemas biológicos y sociales. Él también ha impartido cursos de Ciencias de la Tierra en la licenciatura de Biología y el curso de Vulcanología en talleres de investigación de monitoreo volcánico. Desde agosto tenemos el gusto de que es profesor de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Adelante, doctora Amiel Nieto Torres, con su charla Ranking de Riesgo de los Volcanes de Latinoamérica, una nueva metodología. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Blanca. Quiero agradecerles también al doctor José Luis y a todos los miembros de la escuela por la invitación y por permitirme presentar este trabajo. Bien, antes de comenzar, quisiera comentarles que este trabajo que vamos a estar viendo, en realidad, pues es una colaboración que hemos hecho con otras personas, en particular con, Leticia Guimaraes, con Constanza Bonadona y con Corín. Ellos son de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Ginebra, Suiza. Entonces, este ranking de riesgo es un trabajo que realizamos en los últimos 2 años para todos los volcanes de Latinoamérica, como un proyecto en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Vulcanología. Entonces, de hecho, Leticia y yo estuvimos haciendo una estancia de especialización en la Universidad de Ginebra y fue a partir de estos trabajos, de nuestras tesis de investigación, que pudimos publicar este ranking. Entonces, bueno, como les decía, pues no es un trabajo únicamente mío, es un trabajo también en colaboración con estas coautoras. Que dicho sea de paso, pues también son todas mujeres, lo cual pues deja de manifiesto además pues la importancia de la participación de las mujeres en la ciencia. Bien, entonces, ¿por qué es importante hacer un ranking de riesgo de los volcanes latinoamericanos? Pues básicamente porque en Latinoamérica han ocurrido numerosos desastres de origen volcánico. El más importante probablemente sea el del Nevado del Ruiz en Colombia, en donde se estima que murieron 31,000 personas el día 13 de noviembre de 1985. Pero además han ocurrido otros desastres de origen volcánico en otros países, como en Guatemala, en la erupción del Santiaguito, en la erupción del Santa María en 1902 y luego 20 años después en el Santiaguito, también ahí en Guatemala. En México, pues han ocurrido también desastres como el del volcán Chichonal, donde cifras oficiales dicen que perdieron la vida unas 2,000 personas, aunque probablemente fueron muchas más. Y ya en tiempos más, digamos, antiguos, pues, por ejemplo, en el Pico de Orizaba se tiene el registro de una erupción de 1687 durante la
la colonia, en donde se estima que perdieron la vida 1.500 personas. Entonces, como ven, los desastres volcánicos pues ocurren con cierta frecuencia en la región. De hecho, el desastre más reciente pues fue el del volcán Fuego de Guatemala, donde cifras oficiales indican que murieron 319 personas, aunque en realidad esto probablemente nunca lo sabremos, pero hay estimaciones incluso que dicen que serán miles de personas. Entonces, bueno, incluso algunas erupciones muy pequeñas relativamente comparadas con estas otras, por ejemplo, la del volcán Popocatépetl del 30 de abril de 1996, cobró la vida de 6 personas. Estos eran alpinistas que ignoraron las advertencias de no acercarse al cráter del volcán. Entonces, pues sí, o sea, ocurren frecuentemente pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunos de los peligros volcánicos, algunas de las manifestaciones volcánicas, que son básicamente la razón por la cual ocurren, estos fenómenos. Y además de estas erupciones, digamos, icónicas, también hay otros tipos de peligros, como por ejemplo las erupciones formadoras de calderas. Estas erupciones son las que de pronto también les llaman supererupciones o supervolcanes, ¿no? Y estas particularmente son comunes en Centroamérica, ¿no? Hay varias erupciones, por ejemplo, en el volcán Ilopango o en la caldera del Masaya en Nicaragua, en donde de ocurrir una erupción con estas características, el impacto sería tremendo, ¿no? También el vulcanismo monogenético, que es común en México, por ejemplo, en el Chichinautzin, al sur de la ciudad, o en el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, podría tener impactos severos, ¿no? Y luego tenemos actividad intermitente, por ejemplo, en el volcán de Colima y en el volcán Popocatépetl, acá en México. Entonces, identificar cuál volcán representa mayor riesgo para su población, pues va a ser muy importante para encaminar esfuerzos para la reducción de los desastres. Ya más adelante vamos a ver precisamente qué tipo de esfuerzos. Entonces, bueno, ¿cómo hacen erupción los volcanes y cómo se van a estar manifestando y cómo van a poner en peligro a la población? Pues hay muchas maneras, hay muchos tipos de erupciones. Y entonces, por ejemplo, aquí está la primera, que es probablemente una de las más pasivas, por así decirlo, en donde el tipo de vulcanismo que se presenta en este tipo de erupciones es solamente a partir de emisiones de lava, como estas que vemos aquí, en donde principalmente se dan en una fisura. Entonces, esta erupción es en un volcán en Islandia, que es representativa de las últimas erupciones recientes que ha habido, en donde pueden ver, está la erupción y pues hay muchos curiosos, muchos turistas ahí visitándola. Esto es relativamente común porque son erupciones, les decía, poco violentas, en donde se permite o se presta a que sean atractivos turísticos. Más o menos similares son también las erupciones hawaianas, ¿no? Donde simplemente hay sobre todo emisiones de lava que son de características poco explosivas. Vean, aquí hay incluso pues un helicóptero muy cerca de donde está emitiéndose la lava. Entonces, estas comúnmente atraen a muchos turistas, ¿no? Luego tenemos otro tipo de erupciones en las que gradualmente empieza a incrementarse el nivel de explosividad. Entonces, de las erupciones que son explosivas y que podrían representar impactos mayores hacia sus poblaciones, pues esta es probablemente la más pequeña, ¿no? Con cierta explosividad, pero sin llegar a ser tan violenta. Y luego vienen las vulcanianas, en donde vemos que el nivel de explosividad pues se incrementa bastante, y entonces los productos que lanzan este tipo de erupciones pues también son mucho más peligrosos, mucho más explosivos, con alcances incluso aún mayores y con un peligro asociado pues mayor.
Y por último, tenemos a las erupciones plinianas, que de todas son probablemente las más violentas. Después siguen las superplinianas, pero bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Pero estas erupciones plinianas pues generan columnas eruptivas de varias decenas de kilómetros y generan sobre todo también flujos piroclásticos, que ahorita los vamos a ver, que se vuelven el peligro tal vez más importante de las erupciones volcánicas. Entonces, como ven, los volcanes van a tener muchas formas de manifestarse, muchos productos que se van a emitir dependiendo del tipo de erupción, y entonces cada uno de estos pues representa cierto grado de peligrosidad de sus poblaciones. Entonces, ¿cómo van a estar emitiendo los materiales los volcanes? Pues de diversas maneras. Aquí en esta imagen se distintos más común sean los de lava, pero como ya veíamos en las erupciones hawaianas, pues su es relativamente baja. Pues los flujos plásticos. Entonces, van a estar siendo removilizados por el viento predominante. Todos los más finos, como van a poder viajar muy entonces siguen siendo pocas y son arrastradas a las poblaciones y van a algún que de las personas se ve afectada por incluso más que el símbolo de que esté ahí. El peligro es la lava. Estas lavas muy superfluidas, pues pueden como estos que se ven aquí, ¿no? Entonces, las lavas van a tener, les decía, muchísimas formas de manifestarse dependiendo de su composición química. Eventualmente podríamos asumir que en realidad el riesgo asociado, o más bien el peligro asociado a las lavas, es relativamente bajo. Si lo comparamos, por ejemplo, con los flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos son una mezcla de nubes y rocas que descienden a muy altas velocidades y a muy altas temperaturas también por las laderas de los volcanes y suelen arrasar todo lo que hay a su paso. Entonces son fenómenos altamente destructivos. ¿Okay? Y tenemos también a las avalanchas. Las avalanchas probablemente sean uno de los fenómenos volcánicos menos comprendidos, en los cuales la peligrosidad asociada tal vez no está completamente del todo entendida, porque también pues ocurren con menor frecuencia, ¿no? Las avalanchas suceden cuando hay alguna falla estructural en el volcán y entonces este se colapsa. Entonces se colapsa gran parte del edificio volcánico y todo esto se mueve a muy altas velocidades, arrasando evidentemente todo lo que se encuentra a su paso. Y eventualmente pueden disparar erupciones. Esta es una secuencia de imágenes del volcán Santa Elena que hizo erupción en Estados Unidos en 1980, perdón. Y aquí vemos cómo después de que se produce la avalancha, se dispara una erupción volcánica, ¿no? Entonces, este es probablemente el evento volcánico más catastrófico de todos. Y luego tenemos a los lahares. Los lahares son una mezcla de lodo, una mezcla de agua
y depósitos volcánicos que se encuentran en las laderas. Y estos son súper importantes porque pueden manifestarse o pueden ocurrir incluso en volcanes que están inactivos. Entonces, estos flujos de lodo, estos lahares, pues viajan sobre todo por dentro de las barrancas y eventualmente al llegar a las planicies se desbordan, inundando todo. Estas son imágenes de una erupción en el 2008 de un volcán chileno que se llama Chaitén. Y vean, pues una vez que el agua ya sea se evapora o se infiltra, pues quedan los sedimentos ahí, ¿no? Y se puede ver muy bien pues el grado de destrucción que producen. Entonces, como ven, pues la forma en la que van a hacer erupción los volcanes y los productos que van a estar generando, es decir, los peligros volcánicos asociados, pues son muy diversos. Y también son muy diversas las formas volcánicas. Entonces, el vulcanismo en general, pues va a ser muy diverso en términos de su actividad, en términos de sus productos y también, como vemos en estas imágenes, en términos de su geomorfología, ¿no? Algo que es muy relevante cuando uno estudia el riesgo volcánico, pues evidentemente es la relación de las sociedades y los volcanes. Entonces va a haber relaciones pues muy difíciles y va a haber relaciones pues no tan difíciles, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a estar relacionando los pueblos con sus volcanes? Pues obviamente va a determinar el nivel de peligro al que estén expuestos y el nivel de riesgo que conlleva esto. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas imágenes de volcanes, algunos de Latinoamérica, ¿no? Este volcán en particular es un volcán inactivo que se llama Volcán de Agua, que por allá de 1524, si no mal recuerdo, una laguna que estaba aquí arriba en su cráter, esto se rompió y generó pues una inundación, ¿no? Entonces, en el pueblo de Antigua, en Guatemala. Entonces, como ven, les decía, no se necesita que el volcán esté activo para generar, por ejemplo, lahares, ¿no? Y entonces, pues estas imágenes tratan de mostrar cómo son las ciudades, cómo son las poblaciones alrededor de los volcanes. Este es, pues seguramente lo conocen, ¿no? Este es el Popo y este es el Ixta, esta es la Ciudad de México. Estas son algunas imágenes de volcanes en Ecuador, ¿no? Del Cotopaxi, del Tungurahua. Entonces, podemos ver cómo son las poblaciones alrededor de los volcanes de Latinoamérica, unos ejemplos muy simples. Y esto no es exclusivo del este Vesubio en Italia, en el cual pues también hay muchísima población viviendo muy cerca, ¿no? Entonces, la forma en la que van a vivir las personas, la forma en la que se están relacionando las personas, las poblaciones con sus volcanes, pues va a determinar, les decía, el riesgo que esto representa. Y entonces, uno tal vez esperaría que el comportamiento de las sociedades respecto a sus volcanes, pues fuera probablemente como el ejemplo japonés. Este es el volcán Fuji, ¿no? Y este es parte de la ciudad de Tokio. Entonces, esto es muy contrastante con lo que veíamos, por ejemplo, en Guatemala o lo que veíamos en Ecuador. Y probablemente uno pensaría intuitivamente que esto debería ser la solución, ¿no? Como que todos deberíamos tender a relacionarnos así con nuestros volcanes. Pero en realidad, probablemente esta sea la forma en la que deberíamos estar relacionándonos con nuestros volcanes, ¿no? Este es el volcán Arenal en Costa Rica. Y, bueno, varias imágenes de estos volcanes de Costa Rica, en donde ustedes pueden ver el contraste tan enorme, ¿no? de esto contra esto, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchísimos factores que van a estar determinando cómo se relacionan los pueblos con sus volcanes, pero eventualmente sí deberíamos seguir esta tendencia. Y aquí un ejemplo, a continuación, de estas dos visiones, ¿no? Les quiero mostrar dos erupciones volcánicas recientes. Esta de este volcán, que está bastante difícil de pronunciar, en Islandia, y esta otra de este volcán del Nyiragongo, está más fácil, en la República Democrática del Congo. Entonces, estas son imágenes de las dos erupciones. Esta es la de Islandia y esta es la del Congo.
son relativamente similares. Físicamente las erupciones fueron muy parecidas, con productos similares, pero la forma en la que estaban relacionadas los pueblos pues determinó aspectos muy importantes. Entonces, esta es la erupción en Islandia, en donde ya les mostraba algunos adelantos de esto, ¿no? Pues la gente el pueblo estaba relativamente lejos de donde estaban ocurriendo las erupciones, y entonces simplemente pues fue un atractivo turístico para la población, ¿no? Incluso podríamos decir fue tratada, o sea, siendo muy, digamos, permitiéndonos el uso del lenguaje, ¿no? Fue pues bastante frívolo la manera en la que las personas están ahí disfrutando literalmente de la erupción, ¿no? Y en contraste, en el Congo, una erupción muy similar, pues provocaba, pues obviamente, evacuaciones y movimientos de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué dos erupciones que eran muy parecidas tuvieron impactos totalmente opuestos? Pues básicamente porque aquí en el Congo, pues la gente estaba viviendo demasiado cerca del volcán, demasiado cerca de donde están los peligros, ¿no? Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Latinoamérica, pues ya se podrán ir imaginando más parecido a quienes estaríamos, ¿no? En esta misma situación. Entonces, uno de los problemas, o algunos de los problemas más bien de la relación de las poblaciones latinoamericanas con los volcanes, pues es que tenemos demasiados volcanes activos, ¿no? También que hay poblaciones muy grandes, que nuestro presupuesto, tanto para monitorear a los volcanes como para que las personas puedan vivir en condiciones humanas, pues es limitado, ¿no? Existe una falta muy importante de personal capacitado en los observatorios volcánicos, que viven también con salarios relativamente bajos, ¿no? Y además nos enfrentamos a problemas sociales y problemas territoriales, pues sumamente importantes, ¿no? También hay pues nulo interés realmente de las autoridades para cambiar esta situación, y entre otros muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder estar más parecido a los islandeses que a los africanos? Pues todas estas condiciones, ¿no? Y otras más que no enlisté aquí. Entonces, bien, para lograr esto, pues básicamente es muy importante invertir pues les decía, en monitoreo, en sistemas de alerta temprana, en presupuesto para educar a la población, pues simplemente en justicia social, ¿no? Y en oportunidades de viviendas asequibles para todos, ¿no? Como ese presupuesto es muy limitado, ¿no? En general en Latinoamérica, entonces debemos priorizar cómo debe repartirse ese presupuesto. Y entonces, para priorizar todas pues estas actividades encaminadas a la reducción del riesgo volcánico, pues fue que nos pusimos a hacer un ranking de riesgo de todos los volcanes latinoamericanos. Y entonces esto lo publicamos recientemente en 2 artículos. Este es el primer artículo en el que se muestra la metodología y además un caso de estudio de los volcanes mexicanos. Este se publicó recientemente el 3 de agosto de este año. Y luego hicimos este otro en el que con esta misma metodología hicimos el ranking para todos los volcanes de Latinoamérica. Este todavía no se publica, pero ya debería estar publicado en menos de 10 días. Entonces, pues bueno, algo que también no les comenté, pues es la primera vez que se presentan estos resultados pues en un foro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo volcánico, pues ¿a qué nos referimos? Entonces,
La evaluación del riesgo, pues es un tema bastante complejo que conlleva una serie de estudios sistematizados en los que básicamente tenemos que estudiar lo que se llama el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Entonces, hay muchos trabajos en donde ya se ha planteado esto y entonces hay muchas estrategias para llevar a cabo esta evaluación. Entonces, nosotros básicamente hicimos una definición del riesgo que les voy a enseñar ahorita, pero en realidad definirlo es bastante complejo. Tradicionalmente, la gente usa estas expresiones de manera indistinta, incluso hay gente que dice, sí, bueno, el riesgo es el peligro por la exposición, por la vulnerabilidad, o hay gente que dice, es el peligro más la exposición más la vulnerabilidad. Cuando tratamos de hacer el ranking de riesgo, había que usar numéricamente estos valores y entonces nos dimos cuenta que estas expresiones se han utilizado en una forma muy laxa, en donde tradicionalmente no se lleva a cabo en realidad la operación matemática, ¿no? O sea, esto es muy simple en realidad, pero en realidad nunca alguien se había puesto a hacerlo. Entonces tiene implicaciones muy importantes en cuanto a si uno multiplica o uno suma, y espero que en las siguientes láminas les quede más claro. Y luego también es importante en la evaluación del riesgo incluir a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que vamos a tener de enfrentar pues, al riesgo, ¿no? Entonces, también hay muchas propuestas de cómo incluir a la resiliencia en esta expresión, pero otra vez, el problema aquí es que muy pocas veces realmente se ha tratado de usar estas expresiones en los términos matemáticos, ¿no? Que les repito, pues como ven, son ecuaciones súper simples. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver precisamente cómo es que lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer el ranking de riesgo, les decía, utilizamos varios parámetros que entonces me voy a permitir mostrarles unas tablas de Excel porque es muchísimo más fácil verlas ahí. Estas son básicamente las tablas que utilizamos en donde usamos indicadores y parámetros para cada uno de los volcanes que estudiamos. Entonces, en cuanto a los parámetros de peligro, pues nos fijamos en el tipo de volcán y le asignamos una calificación, entonces tenía una calificación máxima en la explosividad de ese volcán y entonces a las erupciones más explosivas, pues les asignamos el valor máximo, en los periodos de recurrencia, en el tipo de peligros colapsarse, como ya veíamos en las avalanchas, si tenía una fuente primaria de lahares, si ha tenido actividad actual, reciente, ¿no? Y básicamente con esta evaluación le asignábamos pues una calificación, ¿no? Y luego, en el caso de los factores de exposición, pues aquí analizábamos la densidad de la población en diferentes radios. Estos radios están definidos en función del alcance de los productos volcánicos, ¿no? Entonces, va a haber productos que se distribuyan dentro de un radio de 5 kilómetros, dentro de 10, en 30 y en 100. Vimos también la cantidad de viviendas que había, infraestructura para el transporte, infraestructura eléctrica, de agua, telecomunicaciones, infraestructura de emergencia como instalaciones de protección civil, policía, hospitales, infraestructura crítica como oficinas de gobierno, escuelas, y actividades económicas. Entonces, de la misma manera, se calificaban y se hacía una suma, ¿no? Luego, los factores de vulnerabilidad, estos eran bastante complejos en realidad. Definir la vulnerabilidad es muy difícil. Entonces, teníamos la vulnerabilidad física, que estaba basada en el tipo de construcciones, igual dentro de 5, 10, 30 y 100 kilómetros. Y aquí calificábamos en función de qué tan vulnerables eran las estructuras. Entonces, si teníamos viviendas, más del 50% de las viviendas en estos radios de madera, o eran cabañas, o eran chozas, o si estaban construidas de una mejor manera, o si incluso pues estaban
hechas, por ejemplo, con concreto reforzado, ¿no? Como esto es vulnerabilidad, pues a las viviendas más frágiles se le asignaba la calificación mayor. Y luego, pues otros aspectos también de vulnerabilidad, como la presencia de líneas vitales, ¿no? Y otra vez como electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte, ¿no? Si había más de uno, porque eso da redundancia, entonces cuando se cae una antena, por ejemplo, de celulares, pues queda funcionando la otra, ¿no? Entonces la redundancia es importante, la accesibilidad. Si eran volcanes, por ejemplo, en fronteras, cuando hay una erupción en un volcán en frontera, pues impacta a dos países o más, pero la respuesta, pues evidentemente es diferente. Y luego aspectos sociales como la edad, ¿no? Entonces, si había muchos niños menores a 5 años o muchos adultos mayores de 60, si había gente que hablaba lenguas diferentes a las oficiales, gente desempleada, gente con discapacidad y el nivel de educación, ¿no? Entonces, también se le asignaba una calificación. Si había cierta vulnerabilidad económica, y aquí la medimos si existía más de un tipo de actividad económica o si no existía, ¿no? Porque los impactos de las erupciones pueden afectar a una actividad económica, pero la otra probablemente pueda continuar. Entonces es mejor que haya diversidad. Entonces, si no había, pues igual le asignábamos el valor más alto, ¿no? Y luego, la resiliencia, que es un factor que reduce la vulnerabilidad, que reduce el impacto de los desastres, pues este tiene un efecto positivo para la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el volcán tenía un mapa de riesgo o si simplemente tenía un mapa de peligros, pues se le asignaba cierta calificación. Si había medidas ingenieriles de mitigación, si había uso de suelo planificado en función del peligro, si el volcán estaba bien o mal monitoreado. Entonces aquí se definía el nivel de monitoreo de lo que es bien y de lo que es mal. Y lo mismo, si estaba bien monitoreado, como este es un factor positivo, se le asignaba el valor más alto. Y si no estaba monitoreado, pues el valor más bajo, ¿no? Sí había sistemas de alerta temprana, algunos simulacros, actividades de educación, planes de evacuación, refugios, y si había habido ya una experiencia en una erupción pasada. Entonces, de tal manera que todo esto se sumaba y entonces se normalizaba, y ahorita les voy a explicar un poco la normalización, y finalmente se obtenía pues un ranking, ¿no? Esto lo hicimos, como ven en esta tabla, pues para todos los volcanes. Les decía, se aplicó esta metodología en los volcanes mexicanos. Entonces aquí esta es la tabla original con la que se hizo la evaluación. Entonces están todos los volcanes que hicieron erupción en 1000 años y luego los que hicieron erupción en los últimos 10,000 años, ¿no? Pues como ven, es un montón de trabajo. Aquí sí fue donde nos quemamos las pestañas, ¿no? Y luego, pues hicimos ciertos análisis para normalizar estos valores y que todos nuestros factores tuvieran el mismo peso, ¿no? Entonces, igual esto nos costó muchos dolores de cabeza, pero bueno, al final, pues logramos sacar esto, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la metodología que usamos, y como les estaba diciendo, pues esto lo aplicamos para los volcanes mexicanos. Entonces, como ya les adelantaba, en este primer artículo publicamos esta metodología y la aplicación para los volcanes mexicanos. Y entonces, en nuestra evaluación del riesgo, pues lo que hicimos fue precisamente multiplicar estos factores, ¿no? Porque, pues básicamente, no puede haber riesgo si no existe una de estas. Entonces, cuando uno hace una suma, el resultado final, pues va a ser el resultado de cualquiera de estos, aunque uno de ellos no exista. Cuando uno lo multiplica, pues básicamente, si uno de estos es 0, pues entonces el riesgo también es 0, ¿no? Entonces, en una primera ecuación que utilizamos, pues decidimos irnos por la multiplicación, básicamente por esa razón,
Y luego, cuando incorporamos la resiliencia, nos topamos con otro problema, que era el problema de tener valores de 0 o tener valores menores a 1. Entonces, el problema de la resiliencia 0 o menores a 1 es que lejos de reducir el riesgo, en realidad lo incrementaba, y bueno, el 0 en realidad pues no está definido. Entonces, por eso les decía, estas ecuaciones generalmente se proponen y se usan, pero muy pocas veces se aplica con números, con valores reales, ¿no? Entonces, por este problema, tuvimos que ponerle aquí este factor de +1, ¿no? Para evitar la resiliencia 0. Bueno, todo esto lo pueden consultar en este artículo y obviamente ver el detalle de todo esto, ¿no? Las fuentes de información, pues fueron muy diversas, usamos muchísimas fuentes de información para la población, para las estructuras, para las viviendas, para el transporte y en fin, para todas. Usamos información de los volcanes del Instituto Smithsoniano. Por ejemplo, estos son muy útiles, el OpenStreetMaps, el Humanitarian OpenStreetMaps, estos de la Oficina de Asuntos Humanos de la ONU, de la UNESCO, de la FAO, del Banco Mundial. Algunos con el Street View del Google Earth los pudimos sacar y bueno, mucha información de instituciones locales, ¿no? Entonces, todo lo que vieron que se llenó en la tabla anterior que les mostré en Excel, pues se obtuvo con estas fuentes de información. Y se procesó todo esto pues en un sistema de información geográfica. Entonces, bueno, ahora sí, pues veníamos a ver un ranking de riesgo. Entonces, básicamente, en el caso de los volcanes mexicanos, analizamos 39 volcanes que han hecho erupción en los últimos 10,000 años y particularmente nos centramos en 13 volcanes que han hecho erupción en los últimos 1,000 años. Entonces, incluso si ustedes le preguntan a un vulcanólogo, dependiendo del vulcanólogo a que consulten, les va a decir, pues en México hay 13, 15, 16 o tantos volcanes activos, ¿no? Entonces, estos números consideramos que están un poquito más acertados. Entonces, hay 39 volcanes que han hecho erupción en los últimos 10,000 años y por lo tanto se consideran activos y 13 que han tenido erupciones en los últimos 1,000 años. Entonces, estas erupciones son bastante jóvenes. Y entonces se muestran aquí en este mapa. Este mapa tiene la distribución de los 39 volcanes estudiados y en particular los que tienen puntito son los que han hecho erupción en los últimos 1,000 años. Entonces vean, pues hay varios aquí. Este es la frontera México-Guatemala, el Chichón y básicamente los del eje volcánico. Y algunas islas que tenemos por acá, ¿no? Bueno, de otros volcanes en los últimos 10,000 años. Que también, como ya les explicaba, pues tienen distintos tipos de explosiones, distintos tipos de erupciones y por lo tanto también su geomorfología es muy variada. Entonces, bueno, como ya les mostré en la tabla, pues hicimos un ranking para cada uno de los componentes del riesgo, donde para los 13 volcanes que han hecho erupción en los últimos 1,000 años, en el caso de México, pues tenemos que el que representa mayor peligro por el tipo de actividad y por la recurrencia que tienen sus erupciones, pues es el Popocatépetl, ¿no? Seguido del Tacaná y del volcán de Colima. Esto en cuanto a hablando en términos del peligro. En el nivel de exposición, evaluando los distintos radios que estudiamos, pues es el Jocotitlán, que está por allá por Toluca, el que más elementos expuestos tiene, seguido del Chichinautzin, que es un campo volcánico, y luego el Ceboruco. En cuanto al nivel de vulnerabilidad, el Tacaná, el Chichón y el San Martín, este está en Veracruz, estos dos están en Chiapas, son los que representan mayor vulnerabilidad. Y esto va a ser muy importante, lo vamos a ver enseguida, porque básicamente esto va a ser determinante para el nivel de riesgo. Y en cuanto a la resiliencia como factor que disminuye el riesgo, pues es el Popocatépetl el que más factores de resiliencia tiene, en parte porque pues está muy activo y está muy ampliamente monitoreado y ha sido muy estudiado por muchísimas personas, y entonces es uno de los volcanes de más
con más estudios, ¿no? Y del que más sabemos probablemente. Entonces, seguido del Colima, seguido del Tacaná y el Chichón. Y acá es muy importante ver, hay algunos, por ejemplo, el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, del que todavía no tiene ningún nivel de resiliencia, porque en términos generales todavía no hay siquiera una institución que haya levantado la mano para hacerse cargo de monitorear todo este campo, ¿no? Y bueno, también para el Jalapa y para el Bárcena. Si ven, el Bárcena anda por acá en nivel de peligro, pero pues es una isla en medio del océano en donde antes solía haber una base militar, pero ya la quitaron, y entonces no hay exposición. Eso va a ser muy relevante porque pues no hay exposición, pues tampoco hay vulnerabilidad, ¿no? Y entonces cuando analizamos el riesgo, ya ahora sí, tratando de ver cuál es el volcán mexicano que mayor riesgo representa, pues veíamos la vulnerabilidad, les decía, va a ser muy importante, y entonces el volcán mexicano que mayor riesgo representa pues es el Tacaná, ¿no? Seguido del Chichón y luego el Seboruco. Esto si solamente consideramos al peligro, a la exposición y a la vulnerabilidad. Pero cuando además integramos a la resiliencia como un factor que disminuye la vulnerabilidad, entonces el que brinca es el campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Entonces este es el ranking cuando uno integra a la resiliencia. Entonces pueden ver que este campo volcánico, que no tiene todavía un monitoreo bien establecido, un tipo de análisis de peligros, mapas de peligros, etcétera, pues brinca por los demás. Y luego el caso del Bárcena que les mencionaba, ¿no? Que al no tener ningún sistema expuesto, tampoco tiene vulnerabilidad y pues por lo tanto en realidad no representa ningún riesgo, solo representa pues un peligro, ¿no? Este trabajo se llama una nueva metodología. Entonces, ¿por qué se llama una nueva metodología? Pues porque existía una vieja metodología, ¿no? Y entonces esta vieja metodología fue propuesta por unas personas del USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos, en el que ellos hacían un ranking de amenaza basado únicamente en el nivel de peligro y de exposición de los volcanes. Entonces, esta metodología anterior la aplicamos en este trabajo para los volcanes mexicanos, para los mismos, en el 2015, y en esta metodología anterior veíamos que el Popocatépetl y el Colima eran los dos volcanes de mayor, que representan mayor amenaza, ¿no? Entonces, nosotros consideramos esta nueva metodología, que es más inclusiva, ¿no? que incluye más parámetros y parámetros de otros tipos, en realidad es la que nos está diciendo cuál es básicamente el volcán de mayor riesgo en México. ¿Okay? También comparamos pues los 13 volcanes contra los 43 para ver si había algún cambio en esta distribución. Y entonces, digamos, relativamente entre ellos no hay ningún cambio, se mantienen, digamos, en el orden en el que están, pero se van metiendo otros que han estado pues inactivos en los últimos 1000 años, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el Nevado de Toluca, pues desplaza al Seboruco, ¿no? En el tercer lugar. Y entonces, pues hay otros tantos volcanes que también el mapa del volcánico, en el que básicamente el tamaño del circulito representa el nivel de riesgo de cada volcán, ¿no? Y entonces vemos los volcanes en Chiapas son los de mayor riesgo. Esto no nos sorprende porque Chiapas, sabemos bien, es el estado más vulnerable del país, ¿no? Es el más pobre, es donde más muchas injusticias. Y entonces, evidentemente, entonces, bueno, explicarlo para de
en América Latina era el que más. Y entonces Carlos de la revista Nazca debajo de la placa de Sudamérica, ¿no? Entonces, como ven, hay grupos de volcanes, ¿no? Están los de México, que siempre hago la broma a los estudiantes de vulcanología. En México siempre todos los volcanes, ¿no? Como grupo en Centroamérica. Igual el vulcanismo es diverso, ¿no? Aquí y bueno, el resto. Vean, este es muy importante, el Chichinautzin está en el lugar 22, porque al estar muy cerca de la Ciudad de México, siempre se había considerado como uno de los campos volcánicos y sistemas volcánicos en general con mayor nivel de exposición, pero nuestro análisis de exposición basado en diferentes radios nos permitió tener una resolución un poquito mejor y ubicarlo en un lugar diferente. La vulnerabilidad en todo Latinoamérica, pues brinca nuevamente. La vulnerabilidad es la más alta en el Tacaná y el Chichón, ¿no? Igual no nos sorprende, es básicamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Están en Chiapas y bueno, es el estado más castigado de todo Latinoamérica, según esta tabla, ¿no? El nivel de resiliencia, esto tiene que ver, les decía, con planes de uso de suelo, con monitoreo, y entonces el Arenal, pues es el volcán que ocupa la primera posición. Esto es muy relevante porque, por ejemplo, estoy tratando de buscar al Popocatépetl, ¿no? Tendemos a decir que el Popo es uno de los volcanes mejor monitoreados y con mejor nivel de resiliencia del mundo, y esta es, bueno, su posición en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a nivel México, pues sí, es el mejor, con mejores características, pero podría estar todavía mejor, ¿no? Entonces, evidentemente hay mucho trabajo por hacer. Y vean, por acá aparece el Tacaná, ¿no? Y el Chichón, bueno, debe estar, hasta acá abajo está el Chichón, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer en estos volcanes. Y finalmente, pues para Latinoamérica, el ranking de riesgo, para ver básicamente cuál es el volcán de mayor riesgo. Entonces, yo sé que cuesta trabajo leer estas gráficas porque son muchos volcanes, entonces hice un pequeño zoom. Y entonces aquí está el top 10, ¿no? De los volcanes de mayor riesgo de Latinoamérica. Está el Santiaguito en Guatemala, que veíamos tuvo una de las erupciones más importantes en el último siglo. Y abajito está el Tacaná, ¿no? Esto pues ya nos lo imaginábamos. Luego otro volcán de Guatemala, el Fuego, luego el San Salvador y luego el Chichón, ¿no? Otra vez un volcán mexicano. Entonces, en estos dos volcanes mexicanos, pues hay todavía mucho por hacer, ¿no? Y es así como se ve, pues, en un mapa, ¿no? Donde estas dos, pues, ya saben, por la forma que tiene todo el continente, tuve que partir el mapa, pero tienen el mismo tamaño los circulitos, ¿no? Entonces, donde el tamaño del círculo representa el nivel del riesgo. Entonces, bueno, aquí están nuestros volcanes de mayor riesgo. Este de aquí es el Santiaguito y este de acá es el Tacaná y bueno, este es el Chichón, ¿no? Y aquí están pues otros volcanes. Vean, por ejemplo, cómo relativamente estas son las islas en Galápagos, en Ecuador. Aquí hay un volcán que debe ser la isla Isabel, que tiene, digamos, relativamente alto riesgo, pero unos puntitos que apenas si se alcanzan a ver son otros volcanes también de las Galápagos, ¿no? O estos, pues, de la Patagonia, donde su nivel de riesgo es muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, así se ve en el mapa. Y entonces les decía, pues básicamente, pues queremos
identificar, nuestra intención era identificar cuáles eran los volcanes en los que más atención debemos de poner. Y entonces, pues, ¿cuál es la atención que debemos de poner? Básicamente, en este que es el ciclo del manejo del riesgo de desastre, podemos ver lo que le llaman las áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, una vez que ocurre un desastre, pues se interviene, se rehabilita y se reconstruye. Y entonces, ¿dónde es donde podemos intervenir para tratar de disminuir el siguiente desastre? Pues en la prevención, a partir del monitoreo, a partir del análisis del peligro y del riesgo, del uso, de planificación del uso del suelo, legislación en términos de protección civil y incentivos. Aquí incentivos y disuasivos, ¿no? Uno puede por ejemplo, otorgar créditos para construir viviendas adecuadas, pero uno también puede poner impuestos a las personas o que tengan que pagar costos muy caros, ¿no? Por vivir en zonas de peligro. Esto, pues evidentemente en el ámbito latinoamericano probablemente parezca muy difícil, ¿no? También en la mitigación, reforzando los códigos, pues los códigos de construcción, ¿no? Fortaleciendo las estructuras, regulaciones de seguridad y en general, pues mejorar la resiliencia, ¿no? Y finalmente en lo que se llama la preparación, ¿no? Que es contar con planes de emergencia, saber qué hacer en caso de que ocurra algo, ¿no? Sistemas de alerta, educación, ejercicios de evacuación, igual que hacemos con los sismos, ¿no? Entonces, es en esta parte en donde podemos estar interviniendo y en donde ahora sabemos en cuáles volcanes debemos descentrar todos o de poner un mayor empeño, ¿no? ¿Cuáles también generalmente han sido las ideas generales en las que uno pretende de pronto tratar de reducir el riesgo? Por ejemplo, estas que son las llamadas presas Savo, ¿no? Que son construcciones que se hacen en las barrancas para contener a los flujos una vez que se presentan. Estas, pues evidentemente son muy costosas, son muy caras y pues tienen impactos ecológicos que eventualmente podrían ser importantes, ¿no? Entonces, no es, en el aspecto latinoamericano, no es realmente el modelo a seguir, ¿no? Más bien es este otro, ¿no? La comunicación efectiva de la actividad volcánica. Entonces, saber cómo, es decir, cómo van a hacer erupción los volcanes, a partir de estudios de geología volcánica y de mapas de peligro, y cuándo. Cuándo, obviamente, es muy difícil porque las erupciones volcánicas no son predecibles, pero una vez que comienzan, pues debemos ser capaces de identificar a sus precursores, ¿no? Y esto es a través del monitoreo volcánico. Entonces, esta es realmente la base de la reducción del riesgo volcánico, la comunicación a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se da efectivamente esta comunicación? Pues, por ejemplo, a partir de los mapas de peligros. Este es el mapa de peligros del Popo, es reciente. Y también, pues, a través de los sistemas de alerta volcánica, ¿no? Los sistemas de alerta volcánica, uno pensaría que son cosas muy sofisticadas, con muchos equipos, muchos instrumentos, y sí lo son en parte, pero una parte importante, pues, es la comunicación efectiva a la población, ¿no? Entonces, si a alguien le dice, mira, el volcán está en verde, pues entiende inmediatamente que no hay problema, ¿no? Pero si le dice, oye, está en amarillo, entonces ya entiende que hay que tener precaución. Y si le dice que está en rojo, pues entonces ya es de preocupación, ¿no? Entonces, esta es realmente la forma en la que se tiene que estar trabajando. Hay otras muchas medidas, como estas que están aquí, y esta ya es mi última transparencia para terminar, ¿no? Y pues educación a la población, ampliación de las áreas naturales protegidas, reclasificación del uso del suelo, impuestos, esto es lo que les decía, ¿no? Es una medida disuasiva, ¿no? O seguros catastróficos, evitar que sigan creciendo las poblaciones mediante el ordenamiento territorial y las políticas públicas, en que consideren obviamente a todas las partes involucradas, ¿no? Los mapas de peligros, mapas de riesgo,
esto es primordial, ¿no? Mejorar el monitoreo para tener buenos sistemas de alerta temprana como los semáforos, ¿no? Y eventualmente planes operativos y albergues disponibles. Hay otras, como las obras ingenieriles que les mostraba, donde pues pueden llegar a ser muy costosas. Es necesario un análisis costo-beneficio y también una costo-efectividad, ¿no? Y luego estas generalmente son demasiado específicas para ciertos tipos de peligro y a veces pueden dar la sensación de seguridad falsa, ¿no? O sea, uno ve que construyen ahí una presa y se siente seguro, pero a lo mejor no es tan segura, ¿no? Entonces, en realidad conviene invertir mucho en estas. ¿Ok? Y entonces, bueno, por mi parte, eso es todo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Pues muchas gracias, Amiel. Realmente qué interesante y qué, pues qué importante para muchos de nosotros que vivimos en ciudades cerca de volcanes. Hay varias preguntas. La primera, ¿se conoce algún volcán que tenga posibilidad de caldera en México? Sí, hay varios volcanes que son formadoras de caldera. Hay, por ejemplo, las puedo ir de las que me vienen a la mente. Hay algunas acá entre Puebla y Veracruz, la caldera de los Humeros, por ejemplo. Esa es una caldera bastante grande. Luego tenemos, por ejemplo, las calderas de los Azufres, la caldera de la Primavera en Guanajuato. Bueno, los Azufres están en Michoacán. Y estas son calderas que incluso tienen actividad geotérmica, ¿no? Es decir, pues hay un cuerpo caliente que está ahí, pues evidentemente calentando los mantos. Y hay otras muchas calderas, toda la Sierra Madre Occidental son este tipo de eventos, aunque ya son muy antiguos de varios millones de años, ¿no? Entonces sí hay calderas en México importantes. Muy bien. ¿Qué factores influyen para que un volcán sea considerado inactivo? Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que me la hacen, porque yo no lo mencioné. Básicamente es una convención, es algo que los científicos decidieron y se considera un volcán como inactivo si su última actividad fue hace más de 10.000 años, ¿no? Algo que pusieron de tajo, que evidentemente pues es una convención, ¿no? Entonces, si su última erupción fue hace más de 10.000 años, pues lo consideramos como inactivo. ¿Qué riesgo representa para el continente americano la actividad del volcán de La Palma? Esa es otra pregunta muy importante. La actividad en La Palma pues nació un volcán y este nacimiento de este volcán pues es de un volumen relativamente pequeño. También es una erupción pues relativamente pequeña, ¿no? Hubo un estudio que hicieron en el 2001, si no mal recuerdo, en el que analizaban el riesgo de un colapso del edificio volcánico de esta isla. Entonces veían que tenía el potencial de generar un tsunami que podría afectar sobre todo a Estados Unidos y pues obviamente las costas de América. En este estudio, que pues fue sobre todo basado en simulaciones numéricas, algo que no se contempló fue la probabilidad de que un evento así ocurriera. Entonces, actualmente la probabilidad de que un evento de un colapso ocurra en La Palma es muy baja, es casi nula. Entonces, en realidad, no representa ningún peligro en este momento para el continente. Muy bien. ¿De qué forma podría incorporarse al cálculo del ranking de riesgo el nivel de conocimiento y uso de los productos de evaluación de peligros, o sea, los mapas, o las herramientas de mitigación como los planes de prevención y mitigación? Es decir, pueden existir todos estos productos, pero puede ser que no hayan sido divulgados o utilizados para la toma de decisiones para hacer frente al riesgo. ¿Qué comentas?
Gracias. Ese es un comentario muy importante, porque efectivamente el hecho de que las cosas existan no quiere decir que sean utilizadas, ¿no? Y en el caso de los volcanes mexicanos es muy claro. Bueno, hablo de los volcanes mexicanos porque son los que yo más conozco. Es muy claro, ¿no? Existen los mapas, pero realmente los mapas no se utilizan en la planeación del uso de suelo, ¿no? Y existen ciertas medidas de mitigación que en realidad tampoco son ampliamente difundidas, ¿no? Entonces, hay muchos esfuerzos que se hacen, pero que en realidad no logran el objetivo. Recuerdo uno que cuando se hizo el mapa de peligros del Popo, por ejemplo, se hizo también una traducción al náhuatl, pensando en que el náhuatl pues, es una de las lenguas indígenas más habladas. Y entonces la idea era poder acercar ese mapa a las personas que no hablaban español. Acá el detalle fue que ese mapa solamente está disponible en internet, ¿no? El mapa en náhuatl. Y entonces, pues tristemente, las personas que hablan náhuatl seguramente no tienen acceso a internet. Entonces fue un esfuerzo, pues que no podemos decir que fue en vano, pero que no tiene realmente la repercusión suficiente. Entonces eso es muy común, eso tristemente en la evaluación que hicimos, pues sí consideramos todos estos aspectos, pero bajo el supuesto que es mejor tenerlos a no tenerlos, aunque en realidad pues no se usen, ¿no? Porque pues también las cosas tienen un límite y no podíamos ponernos a evaluar, mira, en este volcán sí tiene efecto y en este no, o como sea, ¿no? Entonces era muy complicado hacer esa evaluación, pero es un comentario muy importante. Okay. Para tener un buen parámetro de análisis sobre volcanes en erupción, ¿se considera que como referencia podemos tomar de hace 1000 años o alrededor de cuántos años se toman como mínimo para tener un análisis más? Sí, en el análisis que mostré hay algo muy importante, viene discutido ahí en el artículo, ojalá lo puedan revisar. Les digo, está en acceso libre. Ahí hay un parámetro que es muy importante, que es qué tan completa está la base de datos de erupciones. Entonces, entre mayor sea el periodo estudiado, pues más probable es que tengamos una completez del registro geológico más deficiente o menos bien hecha. Entonces, por eso lo hicimos para 1000 años, porque en 1000 años ya tenemos registros históricos, tenemos algunos códices, por ejemplo, en Mesoamérica, ¿no? Tenemos también registros escritos de erupciones que ocurrieron en los últimos 1000 años. Entonces, consideramos que para los últimos 1000 años, la completez del registro geológico es más fuerte que si ampliamos el rango a 10.000 años, donde probablemente, sobre todo en volcanes más alejados de los centros urbanos, a lo mejor ocurrieron erupciones que no están registradas aún, ¿no? Entonces, la completez del registro geológico fue un factor que usamos para definir que era mejor analizar los volcanes de 1000 años activos. Muy bien. ¿Usted considera que ha aumentado la actividad de algunos volcanes mexicanos como el Popocatépetl en los últimos años? ¿O es más bien que se ha incrementado la capacidad de monitoreo de estos? Sí, es la segunda opción, ¿no? El Popo, por eso se llama así, Popocatépetl significa cerro que humea, y es básicamente el nombre que le pusieron pues los antiguos mexicanos, ¿no? Porque pues había estado activo, ¿no? Entonces ese es realmente nuestro primer registro de actividad en este volcán, ¿no? Actualmente sí, la capacidad de monitoreo se ha mejorado bastante, pero sobre todo algo que es muy importante es la llamada ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo tiene un celular con una cámara y puede transmitir en vivo en Internet, y entonces el registro de la actividad volcánica, no solo en México, también en muchas otras partes del mundo, está más completo porque tenemos más observadores. O sea, la cantidad de personas que pueden estar registrando la actividad que presentan los volcanes
pues se disparó con el acceso a una cámara en el celular, ¿no? Y la posibilidad de transmitirlo en directo. Entonces, eso es lo que realmente está pasando, que tenemos más gente observando. Entre los volcanes activos con actividad, con actividad en los últimos 10.000 años y los de 1.000 años, ¿cuáles son los más monitoreados? Bueno, de los más monitoreados, pues es el Popo y el volcán de Colima sobre todo. Son los dos volcanes que todo el tiempo están haciendo algo y en el cual el nivel de monitoreo pues se ha fortalecido. De ahí tenemos también un cierto monitoreo, por ejemplo, en el Chichón, en el Tacaná, en el Ceboruco, que todos estos forman parte de la lista de los de 1.000 años, y un monitoreo mínimo en otros volcanes, como por ejemplo el Nevado de Toluca, ¿no? Entonces es mínimo, pero pues también de pronto tiene ahí cierto nivel de monitoreo, ¿no? Que como les digo, o sea, urge fortalecerlo, sobre todo en los volcanes de la parte alta del ranking, ¿no? ¿Por qué la resiliencia no se integró a la vulnerabilidad para obtener un único valor y se optó por trabajarla por separado? También quisiera saber si se consideró usar la función de Euler o una función exponencial para la resiliencia. Resiliencia, por ejemplo, dividir el riesgo entre A a la R, donde R es la resiliencia. Si la resiliencia es 0, E a la 0 es 1 y no atenúa el riesgo, evitando así la división entre ceros. Te saluda Félix Rodríguez Cardoso. Hola, Félix. Sí, claro, uno puede complicar las cosas tanto como quiera, ¿no? O tanto como pueda, pero el espíritu de este trabajo era en realidad hacerlas sencillas, porque nuestra intención era que pues llegue a quien tenga que llegar, pues a las autoridades y a la población, ¿no? Y generalmente las autoridades no pueden entender una ecuación un poco más compleja, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la resiliencia, tal cual como la estudiamos, no solamente influye en la vulnerabilidad, también influye en los otros ámbitos, influye en la exposición e influye en el peligro, porque evaluábamos, por ejemplo, el monitoreo, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor en los libros de texto se maneja que la resiliencia incide directamente en la vulnerabilidad, ¿no? Y que la resiliencia disminuye la vulnerabilidad, pero la realidad es que todos los parámetros que analizamos, algunos incidían directamente en la vulnerabilidad, pero otros también incidían, como les digo, en el peligro o en la exposición. Entonces, al final, por eso decidimos dividirlo entre todos. Y algo que también es muy importante es que, como les decía en la presentación, generalmente en todos los trabajos ponen la ecuación, pero no la usan en realidad, ¿no? O sea, la ponen porque está bonita y porque pues es el paradigma que hay que seguir, pero cuando uno ya le intenta meter números, pues empieza a topar con estos problemas. Por ejemplo, en el caso del volcán Bárcena, el volcán Bárcena tiene un factor de peligro, pero no tiene ningún factor ni de exposición ni de vulnerabilidad. Entonces, si decidíamos sumar a los factores, al final el resultado del riesgo iba a ser el mismo que el del peligro, cosa que es incorrecta, porque el riesgo es básicamente la confluencia de los tres factores. Entonces, que no exista uno, el riesgo funcionando como una triada, pues básicamente elimina pues el nivel de riesgo. Entonces, por eso usamos la ecuación. Ya no se los mostré, pero tratamos de muchas maneras y al final estas dos ecuaciones que usamos eran las que consideramos más adecuadas. ¿Los datos de migración de poblaciones también son considerados en este estudio de riesgo? Tratamos de incluir aspectos de migración, pero la migración es un fenómeno muy dinámico que difícilmente tiene que difícilmente tiene un indicador
que pueda uno usar de manera estática. Entonces, en este caso en particular no usamos a las migraciones. En el caso de México y otros países, ¿un sismo puede desencadenar o acelerar la actividad de algún volcán, generar una erupción y podría incorporarse entonces al análisis de riesgo? Sí, depende a qué vulcanólogo le pregunten, ¿no? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay evidencias a favor y hay evidencias en contra. Hemos observado, por ejemplo, en el Popocatépetl, que después de un sismo siempre hay ciertas manifestaciones que son un poquito más intensas de lo que había estado haciendo el volcán. Pero ahí viene la pregunta, ¿por qué no se activan los otros volcanes, no? Porque no nada más está el Popo, hay otros tantos. Entonces, es un tema que en realidad no ha sido resuelto. Hay muchos argumentos tanto a favor como en contra y bueno, es como parte de las fronteras de la vulcanología y la sismología. Sí, también que le pregunten a los sismólogos que se sacan los ojos defendiendo una u otra postura. Sí, Bueno, también. Amiel, pues ya no hay más preguntas. Creo que estas fueron suficientes. Tienes las felicitaciones, muchos saludos. Muchas gracias, saludos. Le quiero preguntar al doctor José Luis Palacios si tiene algún comentario que hacernos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Amiel, por la presentación muy interesante. Tiene también mucho de geográfico, por supuesto. Sí. No es lo mismo tener una erupción en Marte que una erupción claro. en el centro de la ciudad, ¿no? Y ciertamente la discusión acerca de esto, de la relación entre los sismos y los volcanes, pues también está muy en boga este estudio de los enjambres, ¿no? En Michoacán. Sí. Que se han presentado en varios años y no ha pasado nada. Algunos dicen que ya viene el volcán, pero parece que los enjambres sísmicos pues se presentan y no necesariamente traen como consecuencia la generación de un volcán, ¿no? Como recientemente también un enjambre en Michoacán llamó mucho la atención al respecto, pero que no deja de ser un tema interesante para ser monitoreado, ¿no? Entonces, bueno, nada más, no sé si tengas una opinión de esto, de los enjambres sísmicos en Michoacán. Sí, eso es muy, también es muy debatible, ¿no? Depende a qué sismólogo uno le pregunte y a qué vulcanólogo. En el caso, en mi opinión personal, obviamente, las cosas que yo he leído de otros trabajos y de erupciones pasadas, pues básicamente indican que las erupciones volcánicas son súbitas, ¿no? En el caso de La Palma, así fue, toda la actividad sísmica comenzó unos pocos días antes de que se presentara la erupción y de que se ocurrieron los primeros enjambres sísmicos a que ocurrió la erupción pasó muy, muy poco tiempo. Entonces, eso es una evidencia de lo súbito que son las erupciones volcánicas. En el caso de Michoacán, Guanajuato, ha habido enjambres sísmicos pues desde hace muchos años, ¿no? Entonces, sí hay gente que dice, ahora sí ya viene, fue solamente un sil que se emplazó ahí en el interior, pero eventualmente ese magma subirá y en fin, ¿no? Hay muchas opiniones. Entonces yo en particular pienso que no, que todavía no es el tiempo, porque de ocurrir, así pasó también en el Paricutín, en la erupción de 1942, la erupción fue súbita, ¿no? Se presentaron la sismicidad y pocos días después vino la erupción. Entonces, en mi opinión personal, yo pienso que no. Además, no es el único indicador, ¿no? La sismicidad. Claro, sí, hay más. No, pues muchas gracias, Samuel. Muy interesante tu plática. Gracias, doctor. Estarás incorporando en tus clases ahí en la Escuela de Ciencias de la Tierra, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. Pues nada más, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias nuevamente, doctora Amiel Nieto Torres, por una excelente plática de interés, pues sin duda, para muchos estudiantes de todas las carreras, no nada más de las de Ciencias de la Tierra. Y bueno, pues con esto damos fin a este seminario y yo los quiero invitar y las quiero invitar al miércoles 20 de octubre para un nuevo seminario institucional. Estaremos con la doctora Adriana Meléndez, quien nos hablará sobre química prebiótica.
Muchas gracias y tengan todas y todos buenas tardes. Hasta luego.